Eh, listo, ya empezó a grabar. Antes de socializar la nota, pues rápidamente a manera de resumen ya les comparto. No he subido la nota a la plataforma, tengo que subir al final, pero pues vamos a ver. Ya está cargando. Listo. Como ahí está, ya cargué, ¿me confirman? Sí, Sí, profe. profe, ya estamos viendo WhatsApp. Vale. Bueno, entonces como para, antes de socializar la nota, como resolverlo, dice la primera pregunta, determina si el siguiente párrafo es correcto o incorrecto. Argumente su respuesta. ¿Es una adecuada política monetaria contractiva por parte del Banco de la República? Porque produce 2 puntos, aumento del PIB, el empleo, reducción de las tasas de interés del mercado, aumento del consumo de los hogares y la inflación. Nota, no hay términos medios, el párrafo o es correcto o es incorrecto. Entonces, en ese orden de ideas, este párrafo es Incorrecto. efectivamente, ¿sí? Correcto. Incorrecto. Porque una política monetaria contractiva no va a producir aumento del empleo, del PIB, ni mucho del empleo, y mucho menos la reducción de las tasas de interés, sino que todo lo inverso. Entonces, esto no se llamaría política monetaria contractiva, sino política monetaria ¿qué? Expansiva. Efectivamente. Segundo, ¿qué componentes del PIB, si los hay, afectaría a cada una de las siguientes transacciones? Es, por ejemplo, la familia Sánchez adquiere un televisor 4K para ver la Copa América 2021. Entonces, esta transacción, que está adquiriendo un televisión 4K, ¿a qué componente del PIB afectaría? Consumo, profe. Un consumo, profe. Efectivamente, porque es un bien duradero. En el punto B, la empresa coreana de telefonía celular Samsung vende su último diseño de su inventario. ¿A qué componente del PIB afectaría dicha transacción? Hola. Inversión, profe. Inversión, Inversión, profe. efectivamente. Bueno, ya en el punto C, ¿cómo va ese puente? El puente para la gobernación construye que conecta el municipio de Salazar y Roldanillos. ¿Cómo va eso? Ya, por fin, pronto, yo no estuve por allá. Pues cuando tuve que ir a Profe, Zarzal, no pasó por la barca. no, nada. Cuando tuve que ir a Zarzal, dejé una Le faltó documentación. un paseo por la barca, profe. No, no, Le tuve que ir faltó a un paseo por Zarzal. Venecia. No, tuve que ir a Zarzal, sí fui. Pero entonces fue la ruta, la Unión, la Victoria, Zarzal. Imagínate, me tocó. Pensé que, ¿cómo va ese puente? ¿Están contrabajándole? No sé. O por los laditos, como todo en Colombia. Bueno, acá el componente del PIN en el punto C afectaría A los de gastos públicos. gasto público. Ajá. Punto D, el ingenio Río Paila expande sus plantas de producción en Santander de Quilichao. ¿A qué componente del PIB afectaría? Inversión. Inversión, efectivamente. Y el punto E, con nuestros amigos ayer compramos carne para un asado. Al consumo, profe. Consumo, efectivamente. Aquí, en este punto, me preguntaban en el WhatsApp, ¿no? Algo así. Yo, ¿qué es M1? Ahí les dije como un pequeño empujón. Con la tabla junta de M1, medios de pago, el valor de los medios de pago de Colombia M1 para el mes de agosto fue. Entonces, tenemos mes de agosto. Todo este es el mes de agosto, mire. Entonces, este es el total. Pero de todo este total que está compuesto por estos aspectos, ¿cuál de todos estos corresponde a M1? Les pregunto.
Ustedes me dicen si corresponde o no M1. Billetes del Banco de la República en circulación. ¿Corresponde M1? Sí, lo compone. Sí, Profe. Listo. componerlo. Listo. Monedas de cobre y níquel emitidas. ¿Corresponde M1? No. No. ¿Por qué no? Sí, porque son monedas en circulación también, profe. Sí, sí pertenece. Ok. Son monedas en circulación. Sí. ¿Qué es lo que te permite establecer que están en circulación? Pues, si usted pensó que estaban en circulación, ¿por qué dijo están en circulación y corresponde a M1? ¿Por qué? Porque pues yo dije porque estaban emitidas, profe. Entonces, como son monedas, Esta palabrita, ¿no? Está emitiendo. sí, las palabras. Ajá. Luego sigue. Caja del sistema financiero. ¿Corresponde a M1? Silencio total. ¿Corresponde a M1? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Digan algo. ¿Sí o no? Cualquier cosa. Pero pues, eso hace parte del efectivo. Entonces, sí tiene participación. Ajá. Pero ¿corresponde a M1 sí o no? Sí, No. Porque no están en ¿no? circulación. Bueno, Están en caja. listo. No están en caja. Monedas en caja del Banco de la República. ¿Corresponde a M1? No, porque ya os digo que no están en circulación. Efectivamente. Depósitos de particulares en Banco de la República. ¿Corresponde a M1? No están en circulación. Primero no están en Ok. circulación, listo. Pero entonces corresponde esos depósitos de particulares que lo realizan en el Banco de la República. ¿Eso corresponde a M1? No, No. Y por último, depósitos en cuenta corriente del sistema bancario. tampoco. Sí, yo coloqué que sí. Sí. Porque son cuentas ¿qué? Corrientes. Corrientes. Y M1 entonces sería esto, ¿cierto? Los billetes que están en circulación, las monedas de cobre y níquel que están emitidas, es decir, están en el mercado, y más los depósitos de cuenta corriente del sistema bancario. La sumatoria de estos tres es Pero igual bueno, a... yo tengo una pregunta. Dime, ¿Qué hace referencia de total? este total Sí, yo de lo, agosto, sí, yo lo vi ahí, yo dije, no, la tabla quedó mocha, o aquí sí. hace referencia a eso. Yo vi ahí y me perdí con ese total. No, eso es un total que muestra aquí, obviamente, para este mes de agosto. Pero este total es la integración, por así decirlo, tanto de M1 como M2 como M3 para este mes de agosto. ¿Sí me hago entender? Recuerden que la oferta monetaria está compuesta por M1, M2 y M3. Entonces, este mes de agosto, este total del mes de agosto está integrado aquí, este total, las sumatorias de M1 más M2 más M3. ¿Sí me hago entender con la idea o no? Sí, profe. Vale. Entonces, vuelvo y repito. Entonces sería sumar esto, más esto, más esto. Esto sería el valor de M1 para el mes de agosto. Bueno. Cuarta. De la siguiente lista, escriba si la situación es resultado de una política monetaria expansiva o contractiva. Aumento del PIB. Expansiva, Aumento de la inflación. expansiva, Disminución del empleo. contractiva, Disminución de la inflación. contractiva, Disminución del PIB. contractiva. Listo. Quinta y última. Con base en la figura 8, ¿en cuáles años
habría elegir visitar el Gran Cañón en Arizona en vez de la Torre de Londres. El Cañón de Arizona es en Estados Unidos. La Torre de Londres, pues obviamente en Londres, ¿cierto? Entonces, usted es estadounidense y tiene que tomar la decisión que con base en el tipo de cambio del dólar, ¿dónde le sale más favorable viajar o visitar? ¿O el Gran Cañón de Arizona o la Torre de Londres? Pues por obvias razones puede ser en estos años o en este periodo de años, sale más favorable visitar el Gran Cañón de Arizona en vez de la Torre de Londres. ¿Sí me hago entender por la idea? Por la devaluación del tipo de cambio. Es decir, si yo quiero viajar, yo tengo que evaluar dónde me sale más barato viajar. Y por lo tanto, esa decisión, dónde me sale más barato viajar, pues obviamente esa decisión tengo que tomarla con base en el comportamiento del tipo de cambio del dólar estadounidense. Entonces, en aquellos periodos, por ejemplo, en esos periodos, 90, por acá, no sé, será 92. Cuando el índice esté más bajo, es más factible. En este caso, pues, los picos estaban para el 91, 92, 93, 95 y 2011. Ajá. Entonces, en este pico, ¿yo qué haría? ¿Qué haría? ¿No viajaría o no? A Londres. Ajá. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, pues, los que me nombraron esos periodos de años y algunos de estos años, pues yo se los valí y por lo tanto, pues, en estos años donde el tipo de cambio del dólar es mucho más barato, con respecto, ¿cierto?, a la libra esterlina, que es la unidad de cuenta de Londres, pues obviamente me sale, yo tomaría la decisión de viajar mejor al Gran Cañón de Arizona en vez de la Torre de Londres. ¿Listo? ¿Entendido ahí? Sí, profe. Vale, voy a dejar de compartir. Bueno. Segundo, ¿autorizan que yo aquí en un archivo Excel comparta la nota? Sí, profe, hágale. Sin mente. Sí, profe. Listo. Sí, profe. No, ya no. Listo. ¿Cargó? Confirmen. Sí, profe. Listo, ahí ven, muchachos. ¿Qué hice yo? Ya me mandaron un taller, no me han dado taller, pero yo les puse un taller 5 y la nota del parcial. ¿Cierto? ¿Qué hice? Promediar estas dos notas y como habíamos acordado, cada corte tiene un porcentaje de evaluación del 25%. ¿Listo? Entonces, el 25% de 4.9, el 25% de 5, 25% de 4.8 y así sucesivamente. ¿No? Profe, ¿lo puede ampliar un poquitico más? ¿Ahí está bien? Creo que sí. Sí, profe, gracias. Ok. Perdón, no sé si está acá Carmen Elisa Núñez. Qué pena ahí, el detalle. Bueno, yo le escribo al correo, no, porque no tengo el parcial de ella. ¿Listo? Las demás, entonces esta sería la nota y por lo tanto el 25% de esa nota. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Dejar de compartir. Bueno. Listo, muchachos. Listo. Entonces vamos con la clase. Ya les comparto. Denme un momento. ¿Listo? ¿Cargó? Sí, señor. Gracias.
Pero muchos han escuchado algo en la universidad, no me han enviado correo, ¿no? Pero aquí, no, aquí algunas universidades hay cierta presencialidad y está implementándose, ¿no? ¿No han hablado nada ya de presencialidad? ¿No han escuchado nada? No, profe, la verdad, no, nada. Pues yo Bueno, no. Profe, ¿qué no? Yo tampoco, profe, no he escuchado nada, la verdad. bueno, por aquí Profe, ya. esta mañana hubo asamblea, no sé si los compañeros asistieron. Por lo que veo, también había asamblea nocturna para los centros de la noche del día de hoy, donde Ah, sí. precisamente se habló de la presencialidad, se habló del retorno a clases presenciales. No sé si aquí está también Gregorio, no sé si Gregorio está en esta materia. No, no creo que la está viendo, pero bueno. No sé si puedo poner, lo puedo poner en contextualización. ¿Lo puedo poner en qué, perdón? En contextualización. Ah, sí, o sea, Sí. Bueno, profe, con la asamblea de la mañana, pues se empezó a las 9:30 y se sacaron, creo que fueron 7 puntos. Uno era pues la presencialidad, cómo se iba a dar, dado pues, digamos, las cuestiones del gobierno que pues el Ministerio de Educación está apretando a las instituciones para volver a la presencialidad, lo cual ya hemos visto en las instituciones de educación secundaria y primaria, los cuales ya están moviendo a clase. Se habló sobre ese proceso de la presencialidad, cómo se iba a hacer, si se iba a retomar o iba a ser escalonada. Pues el ministerio propone que regresemos el próximo semestre de manera escalonada, es decir, ciertos días clases, otros días no clases. Si hay programas que requieran la presencialidad, pues darle prioridad a esos programas académicos, pero no hay garantías. Las garantías es que no desconocemos si todos los profesores están vacunados, no sabemos si todos los estudiantes están vacunados. La universidad no, pero usted se vacunó y me le dio COVID, no. Entonces, eso es un factor. Eso es un factor que también se mide. Uno puede estar vacunado, pero no hay una vacuna que el 100% le cumple a uno, pues que no vaya a contagiar el COVID. Se habló de ese proceso, se habló que si se daba la opción de dar la presencialidad, no todos los estudiantes van a viajar porque pues, la universidad no puede obligar a los estudiantes a desplazarse a los salones. Entonces, la universidad no tiene los mecanismos para brindar una presencialidad asistida por tecnología y una presencialidad normal. Sí, ni creo que las privadas, posiblemente alguna privada que realmente tenga un gran capital, pueda hacer esas adecuaciones a su infraestructura, lo podrá hacer, pero la Universidad del Valle se queda corto para eso. Se habló de ese proceso, entonces que posiblemente pues estamos haciendo unas peticiones de, por lo menos, si se llega a una presencialidad, unos programas, hacer esa presencialidad, digamos, escalonada. ¿Qué programas? Tecnología en alimentos, tecnología agroambiental, trabajo social, porque son programas que requieren una práctica social. Y pues por el momento solamente se están haciendo son laboratorios. Entonces se habló de esa petición el día de la mañana. Sé que los que no quisieron presencialidad fueron administración, contaduría, ingeniería, porque son programas muy grandes y son cortes muy grandes que obviamente la universidad todavía no ha hecho ni las adecuaciones o el estudio para mirar la capacidad de cuántas personas pueden caber en un salón. Se hizo el año pasado, pero tienen que hacer las nuevas adecuaciones para mirar cuántos caben en un salón, entonces tampoco se desconoce esas evaluaciones o esos análisis, realmente cuánto caben. Se habló también de ese proceso esta mañana, profe. Se habló de las garantías de los docentes también, sobre pues hay desplazamientos de docentes que son de Cali y tienen que desplazarse a Zarzal, y tengo entendido que eso no lo están, como que no lo tienen contemplado en la nómina. Bueno, son factores que también, son factores que no se tienen en cuenta. Entonces se habló de eso, se habló de los transportes de los estudiantes, porque sabemos que Zarzal no solamente tiene estudiantes de Zarzal, sino de La Victoria, La Paila, La Unión, Bugalagrande, Roldanillo, Tuluá, y por fuera del departamento, que involucraría un aumento. También hay una compañera aquí, ¿no? Sí, qué pena interrumpirte, Pereira. Tranquilo, profe. En el aumento obviamente de sus gastos, entonces obviamente estaban viendo cómo las alcaldías municipales o bienestar universitario puede apoyar en ese recurso, porque pues sabemos que los pasajes se han doblado a su valor. Entonces se habló de ese mecanismo, si posiblemente se puede hacer ese proceso, porque hay recursos que no se están utilizando. Es decir, la universidad existen unos recursos para otros procesos que no se están utilizando porque están pausados. Se hablaron de las actividades recreativas y deportivas, que la universidad las tiene pausadas, que también obviamente eso ayuda mucho en el proceso psicológico. Y obviamente ese recurso está quieto, si no se ha pagado instructores ni nada. Entonces se habló también de eso, profe. Se habló del puente peatonal de la universidad, de las balsas, que pues la idea es retomar ese proceso del puente peatonal. Se habló también de que enseguida las balsas hay un lote.
Este lote, pues la idea es que el departamento y el municipio se le otorgue a la Universidad del Valle para hacerlo lo del Centro de Desarrollo, Innovación y Centro Tecnológico de Desarrollo e Innovación. Es como un laboratorio en el cual se puedan presentar ideas, proyectos y demás que aporten a la región, obviamente pues encaminada a que lo administre la Universidad del Valle para que se dé de ese terreno que está al lado de las balsas, donde antes quedaba lo que era lo de la algodonera, aquí el municipio, que actualmente está, entre comillas, alquilado porque hay una fundación, no se sabe quién la prestó, no hay como ese desconocimiento, entonces estaba explicando pues ese proceso de adquisición de ese terreno como préstamo, mientras que se hacían las adecuaciones por regalías y pues, demás factores para hacer la ampliación del campo de las balsas, ¿no? Que es lo que está como parado en estos momentos desde 2018. También se habló del comité de género, que actualmente pues la Universidad del Valle, pues el profesor conocerá que la Universidad del Valle está en un problema por parte del comité de género, de violencia y demás. Entonces las sedes regionales con Cali están sacando representantes de género, donde se les coloque los casos de violencia y demás factores ante el comité de género de la Universidad del Valle. Porque pues, dado la presencialidad asistida por tecnología, se está viendo mucho estos factores de violaciones. ¿Qué más se habló, profe? Perdón, cuando te referís a violación de género y violaciones, es que algún docente utiliza una mala palabra, algo así, no sé, o algo que no sé. Algo se puede decir así ese factor, profe. O también factores que a veces las estudiantes piden grabar las clases y dice que no. Entonces, obviamente, también eso es violación. ¿Para qué se enterran el cuchillo, hermano? Exactamente, ya que eso fue aprobado, profe, en nuestra sede como petición desde representación estudiantil, que se le grabe la sesión a los estudiantes porque pues no todos podrán hacer, porque no todos tenemos las mismas condiciones. Claro, no. Entonces, bien, entonces sigue, qué pena, compa. Sigue. No, tranquilo, pero entonces se han presentado casos en estas asambleas donde hay profesores que le han negado las grabaciones a estas clases a los estudiantes, y también eso entra en ese proceso de violencia de género. Es decir, ya estamos en el 2021, empezamos una pandemia en 2020, y estos son los momentos que aún se siguen presentando esos casos, que yo creo que no se deberían estar presentando. Mi pregunta es la siguiente, Manuel, qué pena el desconocimiento de parte mía, pero voy aprendiendo las cositas. Cuando un profesor no sé, porque no se está endemoniado y no quiere hacer eso y que no sé qué, porque a veces, pues, yo lo hago, pues no hay problema por eso. Tengo hasta mi canal de YouTube y lo subo en el Classroom de Google. Ustedes lo han visto, ¿no? Que yo lo he compartido. Sí, profe. Cuando un profesor, no sé, cuando se entiende endemoniado, no quiere grabar, ¿eso cómo se asocia a violencia de género? No, es que el comité de violencia no solamente trata género. Es decir, se llama como comité de violencia de género, pero tiene unas ramas en el cual se está apoyando por la presencialidad, porque donde se está presentando la violencia del acuerdo 009 por parte de los docentes, la violencia de ciertos procesos académicos, entonces encamina todo eso, sino que todas las, digamos, actividades que han colocado las denuncias han sido mayormente por mujeres o por personas de diferente género. Ya por utilizar ciertas palabras subjetivas que posiblemente uno lo vea muy normal, pero con una persona de la comunidad puede ser obviamente hiriente. Entonces ahí ya se está incursando por una violación de género. No, entonces son factores Dale, qué pena. Son factores que se han venido, tranquilo, pero son factores que se han venido pues hablando en estas sesiones, para los que han participado y han escuchado ese factor, ¿no? Ese factor. Después, profe, de eso se sacó el representante de género de la sede, un trabajador social de quinto, séptimo semestre, se llama Juan David Fernández, creo que es, de séptimo semestre de trabajo social, que va pues a ser el representante de la sede frente al comité de género con la Universidad del Valle. Pues porque aquí se hace una certificación sobre los procesos de violencia de género y hay bastantes que están pues por procesos, entonces eso se tiene que mandar a Cali y se va a hacer todo ese proceso pues de adecuación. Digamos que por ese lado. ¿Qué más le cuento? Se habló, profe, también de los laboratorios, de los recursos para mejorar los laboratorios, la ampliación del laboratorio de alimentos, de ingeniería industrial para la elaboración de software, ya que hay contadores, también se habló del laboratorio de software contable para adquirirlo en la universidad, porque pues como no estamos en una presencialidad, pues es muy complejo manejar esas plataformas. Entonces se tomó esa propuesta. ¿Qué más, profe? Se nombró ahí una reunión que se me escape.
No, siempre fue pues, larguita. Igual no, en estos momentos hay asamblea. Igual en estos momentos también hay asamblea y se va a replicar esa información de la mañana creo que a las 9, porque a las las 9, peticiones, sí, de 7 a 9 el día de hoy, sí, hay peticiones en la jornada de la mañana para los diurnos y la idea es también que hay peticiones de la jornada nocturna, porque pues obviamente son cortes y programas nocturnos y diurnos que tienen diferentes peticiones. Entonces se está hablando de eso, se habló de las pruebas también, de las pruebas, a ver, creo, de las condiciones también de, de crecimiento de la sede, de los estudiantes y demás factores, ¿no? Ya digamos para darle como un resumen en general lo que pasó esta mañana en la asamblea. En la noche no asistió y no creo que asista, pero pues ya le informo qué pasó en la mañana. Así, pero ya me puede contestar. no, no. No, yo fui a la sede de las balsas y no me dejaron entrar, no me dejaron entrar. Y yo, ay, ¿cómo así? Para conocerla, No, pues, profe, muy bonita, pero no me dejaron entrar. Yo, bueno, todo pues no bien. la conoce. Pues no la conoce. No la conocía. Yo sé, cuando fui a la documentación a Zarzal, pregunté y sé que, bueno, que el batallón para bajito y muy linda esa sede. Es que el profesor Fernando sí una vez me encargó, como obviamente se está impulsando esta comercio exterior, va a ser un programa que se va a impulsar, yo no sé si se empezó este semestre o el próximo semestre. No, eh, aún no está abierto, profe. La idea está para abrirse para el 2021, está programada. entonces, en ese orden de ideas, para poder montar un punto de la Bolsa de Valores de Colombia allá. Entonces a mí me encargó una vez Súper. y entonces me conecté con el representante legal en el occidente. Ahí tuvimos una reunión y pues ahí pues obviamente como eso hablan de plata, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ujú. Entonces O una de sea, las que el ideas profesor requiere. es montar un punto de bolsa de valores allá y como yo tengo mi certificación de trading, ¿cierto? De corredor de bolsa, acá en la Bolsa de Valores de Colombia, entonces no sé, para ir y manejar el punto de bolsa de valores de Colombia y manejar las asignaturas que tengan que ver obviamente con ese campo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ese es, Claramente eso se requiere una adecuación, ¿no, profe? tengo Por que, recursos, me imagino que por recurso propio, porque pues la idea es que la SEA suma ese recurso, ¿no? sí, pero si no estoy mal, la CE, creo que las balsas, hay un salón que es muy hermoso, me contaron, que hay como, yo no sé, como 200, algo así, computadores nuevos y ese salón Ah, es para utilizarlo exclusivamente como punto de bolsa de valores, ¿ya? exacto. La malla tiene 4 salas de sistemas, la que usted dice, profe, la del tercer, sí, la del tercer piso. Sí, creo que es muy bonita, bueno, en fin, entonces que ahí montar el punto de bolsa de valores de Colombia. Vamos a ver, Sí, vamos a ver. pero Ese tema. súper. Sí, sí, porque obviamente igual y en la formación de ustedes, como todos, como para comercio y las demás programas administrativos, es muy importante obviamente pues, conocer estos temas de mercado de capitales, ¿no? Porque pues, en otros países este tipo de mercado se impulsa mucho, tiene mucha fortaleza, mucha potencia. Y muchas de las empresas financian sus gastos de inversión con base en la compra y venta de activos financieros, ¿ya? No solamente por préstamos, o sea, présteme el banco, algo así, no. Muchas veces las empresas eh, utilizan ese tipo de mercado para obviamente obtener cierto nivel de rentabilidad y con ello obviamente poder financiar sus gastos de inversión, ¿ya? Entonces es como pensar que cuando una empresa aprende y tiene conocimiento sobre el manejo del mercado de capitales, le permite poder diversificar su portafolio, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque cuando se diversifica el portafolio se reduce la probabilidad de riesgo. ¿Existe una probabilidad de riesgo? Sí, por la inversión que se realiza, pero la probabilidad es mucho más baja. Entonces, eso es lo importante, como se dice, ¿no? No colocar todos los huevos en un mismo canasto. Vamos a ver, pues, si todo sigue, pues ojalá se haga y yo estaría recontento de estar allá. Súper, profe, que se pueda lograr realmente. Exacto. Otra pregunta. Yo sé que en estos momentos están en proceso de vacunación de los 30 a los 34. Ustedes están más o menos en esa edad. ¿Se están vacunando? Pues aquí en Zarzal, profe, ya está habilitada la vacunación de entre 18 en adelante con o sin
comorbilidades. Entonces ya es la cuestión de ir pues, al hospital porque pues siempre ha estado muy largo el proceso y hay muchas personas que se están presentando, entonces las jornadas a veces no alcanzan. Dale, pero Sí, alguien la de verdad es que eso hay una cola infinita. Y uno entra, uno pasa de la cola y hay otra gente allá, un poco. Y tiene más, creo que creo que incluso hace 2 días se acabó, se había acabado. No sé si ya llegaron más. Pero hoy llegó otra, yo fui hoy y me fui a las 2 y salí a las 5 de la tarde. Ya me parece chuzada. pero, o sea, vacúnense, muchachos, ¿no? No, no vayan a ver videos de Hay YouTube. jornada de vacunación, ¿Sí? compañeros, hay jornada de vacunación hoy jueves, mañana viernes y hasta el sábado. Están colocando la vacuna Moderna a los mayores de 18 años. Profe, pues yo pensaba vacunarme, pero pues tengo COVID. Ah, bueno, entonces hay que esperar como unos meses, algo así. Se nos estoy mal. Sí. Pero al menos aquí en la Unión ni ha llegado para joven. Ok, bueno, pero en lo posible, pero si no están en la gente que está en Zarzal y en el hospital de Zarzal, ¿tiene que ser exclusivamente gente de Zarzal o puede ir gente de otros alrededores? No, están aceptando personas de otro lado. Entonces, muchachos, háganle. Sí, porque las vacunas no tienen frontera. Sí, Y también en Roldanillo hay sí, en Roldanillo también están vacunando en el hospital y todo. Entonces, vacúnense, muchachos, vacúnense. Sí, señor, Zarzal y Roldanillo. En las dos, Zarzal, Roldanillo. Me parece que en La Victoria también. Yo no sé si alguien está aquí en La Victoria. Sí, señor. ¿También? Bueno. Sí, profe. Profe, eso ya está como más cerquita, porque mire que en el Dobio y en Bugalagrande también ya. Bueno, entonces no, Sí. pero pues, vacúnense, hagan la colita, que eso no es nada. Eso es... Ay, no hacen nada. Pero este pueblo como me puso el primer día que se dijo que vacunación a mayores de 18 años. Ay, profe, esa fila como que... Pero eso con esa Zarzal, ¿no? Yo fui ese día y la fila iba por donde quedaba la clase leonística, para allá arriba. Como llegando a la bomba, pues. Sí, sí. Pero vacúnense, Pues muchachos. compañeros, si hicieron fila para tanquear motos y carros, ¿por qué no van a hacer fila para la vacuna que es esencial? O sea, salvan la vida de cada uno de nosotros. Es esencial. Claro. Hicieron fila para tanquear motos y carros, hagamos fila para la vacuna. Si hagan fila, que eso Y también tienen que preguntar si está con ficha, ¿no? Porque cuando yo fui, habían solamente dado 150 fichas, ya como el 300. Bueno, entonces, ese día Entonces, que claro, madrugar. sea que el programa madruguen bastante y lleven un bananito y coman, bueno, sí, y hablen con alguien. Pero póngale buena vibra. Bueno, gracias por la información, compañero. Esperemos que todos nos vacunemos y nada, seguir los cuidados y bueno, eso poco a poco, así como hay marea alta, en un momento tiene que bajar y en fin, pero ahí le tenemos que poner de nuestra parte y hacer el proceso de vacunación, ¿no? No hay garantía que así estés vacunado no te dé COVID, ¿no? Me paso ya. Pero bueno, no me... Ya, profesor, sí. Entonces, allá usted estuvo en ese 6% con la Pfizer. Usted estuvo del 6%. Sí, pero yo me vacuné con la Pfizer pero pues bueno, me dio, pero no, nada. No me dio... No le dio tanto. No me dio muy duro, pero bueno. Ahí vamos. Eso es lo importante. Sí, ya pasé. Bueno, retomemos, muchachos, este tema. Sigamos con esta parte de mercado de capitales. La próximo jueves, Dios mediante, vamos a ver si ya empezamos al mercado accionario y con algunas ecuaciones matemáticas muy fáciles para poder determinar o establecer el precio de una acción en el mercado. Entonces, bueno. Entonces, en ese orden ideal, lo que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy es sobre la caracterización del mercado de capitales en Colombia. Entonces, ¿cómo está estructurado el mercado de capitales de Colombia? Entonces, antes de ello, pues me gusta empezar como con estas pequeñas frases que, pues, como para llamar la atención del estudiante, ¿no? Dice lo siguiente, qué pena. Un inversionista pierde la capacidad de raciocinio cuando gana los primeros $10,000.
A partir de entonces se convierte en un PLL fácilmente manipulable. Miren una pequeña frase pues, que me gustó, que como todo, obviamente, el mercado de capitales, pues obviamente, ya voy, Alejandra, dígame, ya la pelamos. De alguna manera, pues obviamente tenemos que asociarlo a que cada uno de nosotros realizamos inversiones, ¿no? El problema, pero en este tipo de mercado, pues así como muy rápidamente las personas pueden adquirir cierto nivel de rentabilidad, si no se maneja muy bien la parte emocional, ¿cierto? Porque al ver ganancia muy rápidamente en el mercado, pues en algún momento, después de una noticia mala, pues como dice, ¿no? Puede pasar otra buena o una buena y una mala. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que cuando comienzas a ganar en ese tipo de mercado, tu parte emocional juega más que tu parte de raciocinio. Entonces pierde tu raciocinio y por lo tanto, pues como dice ahí, te conviertes en una persona muy fácil de manipular. Dime, Alejandra. Dime, Alejandra. ¿Levantó la mano? ¿O abrir cola? ¿Qué hago aquí? Hola, Alejandra. ¿Habló? ¿Va a hablar? No sé. ¿Va a comentar algo? No sé. Bueno. Empecemos. Entonces, en ese orden de ideas, pues es importante, digamos, a manera de resumen, no voy a entrar mucho, digamos, en este aspecto, pero vamos a ver, digamos, cómo ha evolucionado el mercado financiero en Colombia hasta llegar a la formación del mercado de capital. Entonces, empecemos desde 1900, pero pues vamos a hablarlo, digamos, lo más resumidamente, pero que lo podamos comprender. Aspectos macros, época en la que se inician los movimientos de consolidación de información. Efectos en la teoría financiera, pues se crean los primeros instrumentos de procedimiento del mercado de capitales. Se formalizan los registros de operaciones y se inicia la gestión de tesorería. Entre el 1900 al 1920 aparecen nuevas industrias. Recuerden que prácticamente las economías comenzaron a partirse en dos, unas prósperas y otras no tan prósperas después de la revolución industrial, ¿no? Se producen grandes fusiones, ¿cierto? Hay como, digamos, alianza entre varias empresas. Época de oro de los beneficios empresariales, por eso es que los años 20 en Estados Unidos se le considera los años locos, ¿no? De por sí, después de la Primera Guerra Mundial y antes de ingresar a la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos era un país muy boyante, con un gran auge económico. Y las familias eran muy felices. Había mucha capacidad de ingreso, mucho empleo. Una de las empresas resurgió en los años 20 y que era un gran generador de empleo y un gran estado de bienestar, que fue la industria Ford. Se comienza a pensar y a trabajar en una estructura financiera. Se inician importantes sitios de planificación y control. Se inicia el estudio de la liquidez de la empresa. Aparecen los primeros informes financieros. Del 20 al 29, innovación, las primeras innovaciones tecnológicas, crecimiento de nuevas empresas. Efectos sobre esa teoría financiera es que las empresas comienzan a usar intensivamente financiación externa a través de la emisión de acciones. Los derivados financieros alcanzan una popularidad nunca antes vista. Aparece la captación de recursos de terceros mediante la emisión de obligaciones. Luego, en la década de los 30, ahí obviamente vino la crisis económica, principalmente obviamente la crisis económica, la gran depresión económica de los años 20, que empezó con los Estados Unidos, ¿ya? Quiebra y procesos de reorganización, pues una crisis económica pues como la que estamos viendo actualmente, pues obviamente lleva a mucha quiebra de muchas empresas. Esta semana ocurrió una noticia muy lamentadora, ¿no? De una de las empresas más representativas del Valle del Cauca y que están intentando ver si la salvan. ¿De quién estoy hablando? La 14. La 14.
Efectivamente. Yo no sé, la 14 lleva como aproximadamente, está casi o más de 50 años de presencia en el mercado. El problema, miren, pues como para que analicemos un poquito esa situación, es no sé cómo se le puede explicar a ello, pero es algo como muy contradictorio. ¿Por qué? Los grandes fundadores de las empresas en ese tiempo y que algunas están permaneciendo en el mercado y están luchando, los fundadores no eran gente estudiada, ¿no? Gente empírica. Si muchos tenían un quinto de primaria, pero no sé qué los llevó como digamos, ese pensamiento, esa actitud de salir adelante, de formar empresa, etcétera. Y lograron, en el caso de la 14, pues, crecer mucho en el mercado, pero murieron los dueños y llegó gente estudiada y quebró la empresa. No sé cómo se explica eso. ¿Sí? Eso no sé. Entonces muchas veces uno dice, pues es que trajeron un gerente de México, yo no sé qué, pero se quebró la empresa. Entonces, es como lo irónico, ¿no? O sea, logró originarse como la cacharrería de la 14, y después se almacena la 14 y bueno, colocaron varias sedes en todo el Valle del Cauca, en Tuluá, ¿cierto? En Cali pues hay varias sedes, etcétera, etcétera. Pero murieron los dueños y no pudieron los hijos y quebraron la empresa. Ajá, sí, 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 la experiencia. Entonces no sé si es tanto entonces es como que es una balanza, o sea, ¿qué tanto puede pesar si una persona llega, una empresa así, era bollante, ¿cierto? Sí, claro, entonces hay un gran abismo, una diferencia entre lo que te aquí plantea la teoría y lo que te aquí plantea la práctica, ¿no? Entonces hay como un puente y digamos, una gran distancia, ¿no? Entonces, eso es lo que uno a veces se pregunta, ¿no? Porque grandes empresas en ese tiempo eran formalizadas, originadas o creadas, mejor o fundadas por gente que tenía quinto primaria. Y ahora hay gente que tiene especialización en Harvard, en Princeton, en Yale, en yo no sé qué, y quiebran empresas. ¿Ya? Y eso pasa, ¿no? Eso pasa. Las últimas crisis económicas han sido originadas por gente que ha sido grabada de Harvard. Entonces, ahí les dejo, pues, la reflexión. Efectos en ese momento sobre la teoría financiera, pues se descubren errores en la interpretación de la estructura financiera, se diferencian los conceptos de solvencia y liquidez, se comienza a tomar en cuenta que hay factores externos como los controles sociales y el gobierno que afecta a las empresas, ¿ya? Luego, en la década de los 40, en Estados Unidos se vive una economía de la guerra, porque recuerde que después de los 40 se vino la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Los aliados, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, todos contra Hitler. Se inicia en efectos sobre sobre el mercado financiero, se inicia el análisis de las inversiones desde la óptica del inversionista. Obviamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Guerra Mundial, viene la Guerra Fría, ¿cierto? Entre Estados Unidos y Unión Soviética. Estados Unidos, recuerden que pues es aún el representante más importante de la economía de mercado, la economía capitalista, y en ese momento la Unión Soviética, representante más importante, obviamente, de la economía socialista o comunista, pues. Surge el desarrollo de la planificación y el control. Entre la época del 50, época de expansión económica, se establecen las primeras políticas monetarias, los márgenes de beneficio de las empresas comienzan a decrecer. Efectos sobre los mercados financieros, se fortalece el uso de flujo de caja, se aprecia la planificación y el control, se inician los procesos de administración de activos,
aparecen los primeros criterios de valoración de empresas y se dan los primeros pasos en el concepto de la teoría de cartera por parte de Markowitz. Luego, en los 60, en la década de los 60, se inicia un ciclo de cambio tecnológico, aparecen nuevas industrias, se inicia el uso intensivo de las computadoras, el comercio internacional y la balanza de pagos adquieren una mayor importancia en los mercados, en las economías de muchos países. Efectos sobre la teoría financiera es que se introducen métodos cuantitativos para el análisis de simulación. Se aplica la informática a gran escala, se desarrollan los conceptos de negocios y finanzas internacionales. Luego se da importancia a la toma de decisiones financieras y aparece el modelo CAPM. Época del 70, crisis del petróleo, se abandona el sistema de cambio fijo de divisa, las tasas de interés presentan elevadas volatilidades, se presentan procesos inflacionarios altos en las economías occidentales, se producen quiebras masivas y suspensiones de pagos. Efectos de dichas situaciones, aspectos históricos sobre la teoría financiera es que se desarrollan los conceptos de relación de las empresas con el entorno económico. Ya aparecen esos nombres cliché, ¿no? En algún momento. Coyuntura. La economía se comienzan a internacionalizarse. Aparecen los mercados de opciones y futuros. Aparece la teoría de valoración de opciones de Black y Scholes. Y aparece la teoría de valoración de arbitraje. Luego, en la época de los 80, ya vamos a terminar, muchachos, periodo de expansión económica. El ambiente económico se desarrolla con alta incertidumbre. Hay una elevada cantidad de funciones entre empresas. Se inicia el desarrollo de fondos de pensiones y los fondos de pensiones privados. La actividad empresarial comienza, obviamente, a generar los primeros aspectos de globalización. Se produce una reducción de los costos financieros por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se desarrolla la ingeniería financiera, se desarrolla la gestión de riesgo y se expanden los procesos de seguros. Época del 90 al 2000, periodo de expansión económica e innovación tecnológica, las empresas renuevan equipos y se mejoran en capacidad y ahorro y beneficios. Hay una fuerte expansión del crédito, las empresas se endeudan, mayormente por emisión de deuda. Los mercados de bienes y servicios crecen a un ritmo menor que las inversiones y la eficiencia productiva de las inversiones es cada vez menor. Se desarrolla la teoría del valor, se empieza la creación a gran escala de instrumentos financieros derivados, se expanden los mercados OTC, hay una fuerte intervención de la Reserva Federal en el mercado de las políticas monetarias y aparece la teoría de los contratos. Ya por último, a la fecha, crisis económica global, políticas monetarias que no funcionan, dígale eso a Venezuela, ¿cierto? O Argentina, exceso de inversión durante la década pasada, exceso de capacidad instalada de las empresas, fuertes endeudamiento de las familias, crisis del petróleo, caída de las acciones tecnológicas, gigantesca burbuja especulativa del mercado de valores, especulación inmobiliaria de los Estados Unidos, crisis de las hipotecas subprime y quiebra de Banco de Estados Unidos. Y por lo tanto, pues las cosas de la vida, pues se vuelve a pensar en la teoría keynesiana, donde el Estado es el único ahí agente económico que tiene que entrar a intervenir a solucionar todos los problemas económicos que genera el mercado, ¿cierto? Porque no hay otra, no, el mercado por sí solo no tiene la capacidad de salir de las crisis económicas. Como no tiene la capacidad por sí sola de salir de las crisis económicas, el único agente económico por historia que se ha visto para poder estimular la economía y reactivarla es con, obviamente, la intervención del Estado. Eso se debe, obviamente, a que en ese tiempo, después de la Gran Depresión de los Estados Unidos logró reactivarse la economía con una gran participación en la economía por parte del Estado. Y eso es gracias a un economista inglés llamado John Maynard Keynes, que construyó una teoría
donde explicaba que la única manera de salir de las recesiones y de las depresiones económicas es con la intervención del Estado. Y a eso se le llamó la teoría keynesiana. ¿Ya? Y por último, las crisis no responde a teoría económicas. Entonces, bueno, y nos faltó, bueno, el COVID, las pandemias, ¿no? Entonces, no es la única pandemia que de pronto vamos a vivir, ¿no? Pueden dejar en 10 años volver a vivir otra pandemia, ¿ok? Ok, ¿preguntas? ¿Estamos bien? No sé, ¿los aburrí o estamos en esa parte histórica? No sé, muchachos. ¿Todo bien? Sí, no sé, me están poniendo atención. Sí, profe, todo bien. Sí, profe, claro. Bueno, haciendo esa pequeña introducción, muchachos, pues de toda esa historia, esa manera de resumen, ¿cierto? A la fecha, pues, la pandemia, ¿ya? Y las vacunas, en fin, nos tocó que vivir, pues, lo que de pronto las políticas, las películas, ¿no? Las películas no son tanta ciencia ficción, ¿no? ¿Ustedes llegaron a ver Contagio? ¿La de Matt Damon? No, profe. Ayer la dieron en TNT, en un canal de esos extranjeros la estaban dando. Ah, bueno, por ahí. Y sí es muy similar a lo que está pasando con el COVID. Es Eso igualito. ¿Saben qué año fue eso? ¿La película? 2009. Profe, pero haga de cuenta todo lo que estamos viviendo con este virus. Esa película fue lanzada al mercado en el 2009. El actor principal es Mike Diamond. Y el guionista de la película es un epidemiólogo. Entonces, íbamos al 2021, entonces no, en ese tiempo esa película era de ciencia ficción, entonces ya no, ya no es tan ciencia ficción las películas, ¿no? Entonces esas películas que, pues no sé, que dicen que nos van a invadir los extraterrestres, uno no sabe, puede pasar. ¿Sí me hago entender, no, muchachos? Bueno. Esa película está por Facebook, búsquela ahí, Contagio, y creo que está en YouTube o algo así. Creo que están en Amazon Prime también, si tienen la plataforma, la pueden ver ahí. En Amazon la dieron. Sí, ya está. Sí, ahí está Contagio, en Amazon Prime, la pueden ver. Es muy parecido a la realidad. Entonces, no, pero digo que la ciencia ficción no es tan ficción ya. ¿Ya? De pronto nos invaden los extraterrestres, uno no sabe. Bueno. Empecemos. En ese orden de ideas, muchachos, dice lo siguiente. Entonces, haciendo esa reseña histórica para poder llegar luego a la caracterización al día de hoy del mercado de capitales en Colombia, dice lo siguiente. Dice, un mercado de capitales profundo y sólido permite canalizar de manera eficiente el ahorro hacia la inversión y facilita la generación de valor agregado. Recuerden que igual, o sea, todo el sistema financiero se origina gracias a la capacidad de ahorro, ¿no? Si no hay capacidad de ahorro, no hay sistema financiero, ¿ya? Entonces dice que además contar con un mercado de capitales desarrollado permite promover obviamente el crecimiento económico. Entonces, muchas de las economías desarrolladas han logrado desarrollar, valga la redundancia, su mercado de capitales con base en el crecimiento económico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, debe ser una prioridad, tanto el sector público como el privado, obviamente, participar esos dos digamos, esos dos aspectos, el sector público, dos variables o factores, el sector privado. Trabajar en el desarrollo de diferentes iniciativas que logren dinamizar este mercado colombiano. En ese orden de ideas, por lo tanto, bueno, te cuento, todo depende de la capacidad de ahorro. Si hay capacidad de ahorro, bien. Si no, el sistema financiero se ve obviamente bloqueado, muy bloqueado, donde no hay capacidad de ahorro, ¿ya? ¿Recuerdan de hace como unos 15, 20 años que se estableció que verdaderamente no es que haya tanta pobreza, ¿no? Que hay cierta capacidad de ahorro por parte de la familia, ¿no? Y por allá formaron las pirámides de MG, ¿no? Y le estaba quitando mercado al sistema financiero. Miren todo lo que pasó. ¿Recuerdan ese tiempo, no? Bueno.
Bueno, muchachos. Continuemos. Por lo tanto, dice que, bueno, en ese orden de ideas, pues para comenzar es importante señalar que la creación del mercado de capitales colombianos se dio a finales de la década de los 80, pues obviamente con el objetivo de satisfacer el requerimiento de financiamiento por parte del gobierno nacional. ¿Listo? Bueno, comenzó ese mercado de capitales en Colombia, pues como les estoy expresando ahí, pues comenzó a originarse, a desarrollarse, dar sus primeros pasitos en la década de los 80, ¿ya? Por lo tanto, pues en ese orden de ideas, pregunto, pues, ¿en dónde estaba el mercado de capitales colombianos a finales de la década pasada? Pues en ese orden de ideas dice que en la primera década del siglo fue un periodo de consolidación para el mercado de capitales colombiano. Luego, las crisis financieras, que obviamente anteriormente las crisis financieras eran raras, muy poca se generaban en el mercado. Ahora estábamos, debido a la globalización económica, pues ya las crisis financieras nos toca a todos, ¿no? Y nos toca, a algunos países les tocan en un mayor impacto, otros en un impacto relativamente menor. Entonces, a finales de los años 90 se introdujeron una serie de reformas tendientes a mejorar la estabilidad del sistema financiero y a corregir todos esos desbalances que generan esas crisis financieras. El problema del sistema financiero es que es muy especulativo, ¿no? Y especular sobre un activo financiero es muy fácil. El problema es que la especulación conlleva, obviamente, a que las personas o las familias comiencen a adquirir todos esos activos financieros vía especulación. Pero nada te determina o nada te establece verdaderamente que al adquirir un activo financiero verdaderamente adquieras ese nivel de rentabilidad o inversión. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario que los países, para poder regular el sistema financiero o todas las actividades financieras, si no se regulan, se generan altas crisis financieras debido a la especulación. Por eso es necesario e indispensable poder crear instituciones para que de alguna manera, mediante sus leyes o su normatividad, poder controlar todo ese sistema financiero. ¿Ok? Por lo tanto, continuando pues con esa pregunta, ¿en dónde está el mercado colombiano a finales de la década pasada? Dice que desde el punto de vista institucional, se introdujo un marco más flexible para la regulación a través de la Ley 964 del 2005. Vamos a ver en qué consiste ahora. Que recogió principios, objetivos y criterios de intervención propios para el mercado de valores. En ella se precisó un concepto de valor más dinámico, se definieron las actividades que son propias del mercado de valores y se señalaron los mecanismos bajo los cuales el gobierno puede intervenir en dichas actividades. Entonces, como se habla del mercado de capitales, del mercado de valores, muchas veces pues hay que controlarlo, ¿ya? Y la mejor manera de controlarlo es mediante el Estado. El Estado tiene que entrar, el gobierno tiene que entrar a controlar el mercado financiero para poder reducir la probabilidad de todas esas crisis financieras que se producen vía especulación. Recuerden, ustedes me comentaron, ¿no? Que los han puesto a ver N veces el lobo de Wall Street, ¿no? ¿Cuántas veces nos han visto? ¿N veces? Como 10 por semestre. Claro, ahí es la avaricia, ¿no? El querer más. El querer más. ¿Ya? Ese es el gran problema. Y si no se controla ello, pues obviamente genera especulación sobre algunos activos financieros que verdaderamente no tienen ese precio en el mercado. Bien, ahí vienen todas las crisis financieras. Por lo tanto, dice lo siguiente. Miren lo que voy a expresar, muchachos. Dice, el concepto de valor y de las actividades en el mercado de valores. Entonces dice, artículo 2. ¿Qué es el concepto de valor? Dentro de las actividades de mercado de valores. Porque el concepto de valor es muy subjetivo.
Es decir, dependiendo de la disciplina en la cual estemos, digamos, estudiando, analizando, el concepto de valor cambia. Dice, para efectos de la presente ley, se presenta valor, será valor todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos del público, incluyendo los siguientes. A. Acciones, bonos, papeles comerciales, certificados de depósitos, cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización, cualquier título reemplazativo del capital de riesgo, certificado de depósito, las aceptaciones bancarias, en fin, cédulas hipotecarias, cualquier título de valor. Todo eso se considera obviamente dentro del concepto de valor, según lo estipulado el artículo número 2 dentro del mercado de valores. Artículo número 3. Actividades del mercado de valores. Serán actividades del mercado de valores la emisión y la oferta de valores, la intermediación de valores, la administración de fondos de valores, como los fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, igualmente los depósitos, la administración de valores, la administración del sistema de negociación, la compresión y liquidación de valores, calificaciones de riesgos, autorregulación, que se refiere a la presente ley, suministro de información de mercado de valores, además, las demás actividades previstas de la presente ley o que determina el gobierno nacional. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, por como debe existir una regulación, una normatividad que permita, valga la redundancia, regular y controlar todo el mercado de valores y el sistema financiero. Es por ello, muchachos, que bueno, mirando el siguiente cuadro, pues, ¿a qué se refiere establecimientos de crédito? Pues todos los establecimientos de crédito, obviamente, está compuesto por los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento tradicional, compañías de financiamiento especializadas como los famosos leasing o las cooperativas financieras. Igualmente están las sociedades de servicios financieros, como las sociedades administradoras de fondos de pensión y cesantías, sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósitos, comisionistas de bolsa, administradoras de inversión, sociedades de intermediación cambiaria. Otras instituciones financieras, pues como por ejemplo instituciones oficiales especiales, sociedades de capitalización y aseguradores. Por lo tanto, entendiendo entonces, mire, establecimientos financieros, sociedades de servicios financieros y otras instituciones financieras, pues ahora lo siguiente. En esta presente tabla que ustedes están observando aquí, muchachos, obviamente se refiere a las principales crisis y reformas del sistema financiero colombiano. Ya recuerden que, vuelvo y repito, el sistema financiero tiene que tener una normatividad, una regulación para evitar que se generan las famosas crisis financieras. Entonces, pues ahí tienen que existir unas leyes, una normatividad para poder controlar la especulación del sistema financiero. ¿Cuáles son esas principales, o sea, como digamos, leyes o características que existen para poder controlar todo ese sistema financiero? En el 1887 sobrevino después de la muerte de Rafael Núñez. Este prometió no emitir más de 12 millones de pesos, pero sus sucesores emitieron hasta 10.000 millones de pesos para financiar las constantes guerras que vivía el país. 1909, liquidación del Banco Central en Colombia. 1922, escasez del medio circulante y la necesidad de dar solidez a la moneda y al crédito. 1930, crisis de la liquidez bancaria, se detuvo el crédito externo por parte de los bancos, aumentó la cartera vencida, las deudas, disminuyó el valor de los activos. 1982,
Diversas entidades financieras entraron en procesos de franca liquidez, perdón. Se evaluó el peso en más de 50%. 1998, la causa de la crisis fue la subida de las tasas de interés real con respecto a la inflación. Se trató de mantener todo dentro de las tasas cambiarias, dando liquidez y elevando las tasas de interés que se tenían. Ya recuerden que un aumento de las tasas de interés obviamente desestimula la inversión. 1930, sistema de banca especializada. Sobresalen tres tipos de entidades: la banca comercial, la banca agraria industrial y la banca hipotecaria. Se desarrollan las CAB para favorecer el crédito para proyectos de masiva desconstrucción. 72, se da inicio al programa de UPAP para poder, digamos, tener crédito para vivienda, para que el dinero de los ahorradores y los créditos se mantuvieran constantes. 79, se crean las compañías de financiamiento comercial. Entre el 90 al 93, la ley 40 de 1990 y la ley 35 de 1993 se generan reformas financieras tendientes a garantizar la estabilidad del sector financiero. 99, ley 510 del 99, por medio de la cual se modifica el estatuto orgánico del sector financiero. El gobierno pretende garantizar la estabilidad y normal funcionamiento del sistema financiero en su conjunto. Bueno, voy a tomar agüita, muchachos. Un momento. Pues pucha. Entonces, bueno, haciendo lo que estamos aquí mirando, muchachos, pues de alguna manera, pues, como es una caracterización del mercado de capitales en Colombia, pues tenemos que empezar a contextualizar esa caracterización del mercado de capitales en Colombia con base en algunos aspectos históricos para poder entender cómo está compuesto verdaderamente el mercado de capitales colombiano. No sé, ¿lo estoy aburriendo? No sé, ¿estoy bien? Vamos bien. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, dice, bueno, ¿qué es un mercado? ¿Ya? Ustedes saben que existen dos elementos que permiten que el mercado trabaje, ¿no? La oferta y la demanda. Los compradores determinan la demanda y los vendedores determinan la oferta. Entonces, como mercado de capitales, pues obviamente hay una oferta y una demanda de mercado de capitales. Entonces, pues recordéis, lugar o área donde se reúnen compradores y vendedores para realizar operaciones de intercambio de productos financieros o de servicios financieros. Principales componentes de un mercado, como ustedes lo saben: la oferta es un componente del mercado y la demanda es un componente del mercado. Y por lo tanto tiene que existir pues como un lugar de intercambio, por así decirlo, físico. Ya ahora no es necesario que sea físico, ¿cierto? Para generar ese intercambio entre la oferta y la demanda. En el caso de los mercados financieros pueden ser mercados monetarios o mercado de valores. Por lo tanto, haciendo ese recorderis sobre cómo está compuesto un mercado y haciendo todo ese barrio histórico del, digamos, el surgimiento y tener en cuenta que el sistema financiero está muy, digamos, relacionado a las crisis financieras, ¿cierto? Por lo tanto, lo siguiente. Entonces, ¿qué es el mercado de capitales, cierto? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que primero que hay un mercado del crédito y un mercado de valores. Pero ese mercado de crédito se origina siempre y cuando las empresas como agente económico y las familias como agente económico, igualmente como los gobiernos como agente económico, tengan capacidad de ahorro. Si no hay capacidad de ahorro, no hay crédito. ¿Sí? Entonces, por eso es que el año pasado, pues cuando entramos al confinamiento y bueno, las
repercusiones que genera obviamente el confinamiento y la pandemia, pues como ustedes ya saben, ahí donde uno raya, ¿no? O sea, se salvó más, o sea, es más fácil salvar un banco que un hospital. Y se dio más recursos financieros a los bancos y los bancos comenzaron a prestar dinero muy fácilmente, pero es más fácil, lamentablemente, se salva más fácilmente un banco que un hospital, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante que dentro, obviamente, esos dos aspectos, por así decirlo, el mercado de crédito y el mercado de valores, aspectos que tenemos en transparencia, viabilidad, equidad, mercado público, profesionalismo, visibilidad, en fin. Entonces son palabras que de alguna manera están muy asociados a estos dos términos, el mercado de crédito y el mercado de valores. Por lo tanto, en ese orden de ideas, muchachos, pues mercado intermediario. ¿A qué se refiere el mercado intermediario? Pues de primero, está integrado por las instituciones financieras. Comprende la distribución del dinero desde los agentes superavitarios, y a eso le conocen los ahorradores, a los agentes deficitarios, que son los prestatarios. Este mercado hace referencia al mercado de crédito y bancos. Entonces, ustedes observan aquí, pues, los diferentes bancos, Banco Bogotá, Banco Occidente, Falabella, BBVA, Comeo, Bancolombia, en fin. Y obviamente, pues aquí se origina todas esas instituciones financieras que es la banca comercial y que ofrecen obviamente servicios como las cuentas de ahorro, los famosos certificados de depósito a término fijo, que ya son los famosos CDT, de origen a las tarjetas de crédito, a crédito de libre inversión, a crédito de comercial y a crédito hipotecario. ¿Ya? Entonces, todo esto puede considerarse como diferentes herramientas que tiene todo aquí el sistema financiero que ofrecen estos servicios, obviamente, a aquellos deficitarios que necesitan recursos monetarios económicos para poder financiar sus gastos de inversión. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, pues hasta ahora no. Bueno, listo. Son las 8, muchachos. Vamos a tomar un break de 10 minutos como para estirar y tal y seguir continuando con la clase. ¿Listo? Hola. Bueno, profe. Bueno, profe. 10 minuticos. Bueno, nos vemos a las 8:10. ¿Listo? Bueno, gracias. 10 minuticos.
Hola. Bueno, se prendió la cámara. Hola, profe. Hola. ¿Me ven? Ah, sí, ya. Sí, sí, profe, sí lo vemos. Sí, profe. Está calentando la cámara, está calentando. Sí. De pronto este internet está jodiendo. Está como oscuro, ¿no? Voy mejorando. No, ya está calentando ya. Tengo que Eso es comprarme como una bola. es como el video de profe, mientras que calienta la cámara. Dale. Comprarme esa bola de OnlyFans. Un aro de luz. Ah, de Pero OnlyFans. yo pensé que así TikTok, profe. Para hacer TikToks y donde esas de TikTok y OnlyFans y todo. Oh, my God. Como, miren las cosas, ¿no? Ni mal que por bien no venga, ¿no? Debido a la pandemia, eso cogió demanda como un berraco, ¿no? Ese tipo de mercado. El dólar está muy alto. Ya vamos a cotizar el dólar a 4.000 pesos. Si sigue así creciendo. Volveremos otra vez a los 4.000, vean. Sí, está como que ya oliendo. Ayer estaba 3.000, antier estaba 3.928. No, ya. Ajá. Ya. Creo que ayer ya. Está como en 3.800 y algo. Sí, ya está acercando de ya a los 4.000 y ya, bueno. En Pero fin. también como el café. Profe, no, esta noticia del café. Por Brasil, con esas heladas que está pasando en Brasil, aumentó el 30% el valor del café. Sí, sí, claro. La bolsa de... Ajá. Sí, esa noticia la pillé y hay una buena época de venta de café. Están teniendo bastantes utilidades en ese sentido. Por ahora, ¿no? Hay que aprovechar el momento, ¿no? Es el momento. Algo así. Hay que aprovechar el momento. Bueno, entonces sigamos, muchachos, con ya este segundo tiempo, por así decirlo. En ese orden de entonces, pues bueno, todas las instituciones financieras, bueno, aquí ejemplos, estamos ilustrando sobre instituciones financieras, pues que obviamente están reguladas, obviamente, por la Superintendencia Financiera de Industria y Comercio, ¿ya? Además de ello, pues existe la autoridad monetaria, que es el Banco de la República, asociada con, obviamente, el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, pues aquí vamos a lo que les estaba comentando. En ese mercado intermediado o de crédito, que también se le puede llamar, pues está la Presidencia de la República con su Ministerio de Hacienda y Crédito, el Banco de la República, que es la autoridad monetaria, ¿cierto? Donde obviamente hay inversionistas con excedente de dinero, ¿cierto? Debido a su nivel de ingreso, de su capacidad de ahorro. Establecimientos de crédito como los bancos, como lo acabamos de ver, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, como los famosos leasing. Y obviamente, bueno, Banco de la República, y aquí está el Congreso, ¿no? El Congreso de la República. Están los gobiernos, las empresas, las personas naturales y que demandan crédito, ¿listo? Todo este sistema o mercado intermediado de crédito. Aquí está obviamente la Superintendencia Financiera, compuesta aquí obviamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que obviamente el autorregulador del mercado. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues lo siguiente, que ahora, si es que ya entendiendo en algo a qué se refiere un mercado intermediado, que es no intermediado. Se negocian documentos que otorgan a sus titulares derechos crediticios de participación y de traición o representativa de mercancías. Para la ley colombiana es conocido como el mercado de valores, debido a que la ley 964 del 2005 creó el concepto de valor, como lo vimos anteriormente. Permite darle liquidez a los títulos disponibles en el mercado. Los inversionistas obtienen rentabilidad por los rendimientos financieros de las emisiones. Eso se llama los dividendos, que eso lo vamos a aprender a calcular más adelante. Y por el cambio en el precio de los títulos del mercado. Eso depende obviamente de la valorización. Entonces, recuerden que el precio de un título financiero, pues obviamente está en función de la oferta y la demanda.
¿ya? Según el mercado. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, pues mercado público de valores, ¿cierto? Es un mercado no intermediado. ¿Cuáles son los que emiten esos valores, digamos, activo financiero? Esos valores, ya entendiendo qué es el valor, pero desde el punto de vista del mercado financiero o desde el punto de vista del sistema financiero. Se emiten como valores como los bonos, acciones o los crowdfunding. Vamos a ver qué son. Por lo tanto, pues esos son títulos, ¿cierto? Hay una entidad de control que se refiere a los intermediarios de valores, que es la bolsa de valores. Y existen unas calificadoras de valores que a su vez son inversionistas como personas naturales, inversionistas institucionales, empresas del sector real y entidades públicas. Recuerden que obviamente en este tipo de mercado donde emiten, ¿cierto?, valores, y por lo tanto en esa emisión de valores, como estos títulos de valores, por ejemplo, los bonos y las acciones principalmente, pues existen unos inversionistas que con base en el precio de estos activos financieros, pues toman la decisión de comprar o vender. Por lo tanto, pues ahí genera diferentes rendimientos, participaciones y capital, devuelven los títulos cancelados y por lo tanto pues ahí lleva a los depósitos centralizados de valores, un representante legal de aquellos tenedores de bonos y la banca de inversión. Recuerden que en clases anteriores, como para ir tomando de nuevo el hilo conductor, pues existe una banca de inversión que cuando se emiten estos títulos de valor, pues compran estos títulos de valor, la banca de inversión, que los ofrece en el mercado de valores. Por lo tanto, pues obviamente ahí da origen a la Bolsa de Valores de Colombia, la BBC. La Bolsa de Valores de Colombia, pues, es un establecimiento mercantil de carácter privado, constituido como sociedad anónima, de la cual puede ser accionista cualquier persona natural o jurídica. Entonces, en ese orden de ideas, pues bueno, da origen a la BBC. Entonces, bueno, anteriormente había un punto de encuentro, ¿no?, de la Bolsa de Valores de Colombia, ¿ya? Entonces, aquí anteriormente se hacía como la rueda de negocios, punto físico, donde obviamente se emiten los diferentes títulos de valor, digamos, por parte de Ecopetrol, ETB, ¿cierto? Y ahí, en este otro lado, pues obviamente están aquellos que desean demandar o adquirir o comprar esos títulos de valor. Entonces, anteriormente existía obviamente un espacio físico, ya no, ya mucha poca voz ya no existe, ya ese espacio físico se virtualizó, ¿ya? Y viene obviamente la AMB como obviamente aquella entidad que debe regular y fiscalizar el buen funcionamiento de, digamos, de la Bolsa de Valores de Colombia. Por lo tanto, en ese orden de idea, muchachos, pues anteriormente la Bolsa de Valores de Colombia estaba compuesta por tres principales bolsas. La primera bolsa fue la Bolsa de Bogotá en 1929. Luego en el 61 se creó la Bolsa de Medellín y en el 82 la Bolsa de Occidente. Luego, pues obviamente se fusionan estas tres bolsas y originan un solo mercado o una sola Bolsa de Valores de Colombia. Y obviamente en el 2001, ya hace 19 años aproximadamente, nace la Bolsa de Valores de Colombia, ¿ya? La famosa BBC. Por lo tanto, en ese orden de ideas, pues, las principales funciones de la Bolsa de Valores. Entonces, primero, facilitar la canalización de los recursos del público para la financiación de empresas y el gobierno. Entonces, miren que la importancia, pues, que se vayan desarrollando más rápidamente, con una mayor potencialidad, este tipo de mercado, porque en los países desarrollados,
muchas de las empresas financian sus gastos de inversión con base obviamente en el mercado de capitales. Desarrolla soluciones y productos buscando satisfacer las necesidades de todos los jugadores en la industria bursátil. Entonces, recuerden que los financistas son muy expertos de crear diferentes activos financieros, ¿no? Es tanto la atractividad de ellos, pues que mire que cuando como lo he repetido en clases anteriores, pues debido a toda la virtualidad que hay en estos momentos, pues hay una moneda virtual que es intangible, pero es muy volátil y en algún momento la gente la compra, pues son las famosas criptomonedas. El problema es que no existe una regulación o una normatividad para dicho activo financiero intangible. Por lo tanto, pues ahora está el mercado primario, como le hemos tocado y lo vuelvo a tocar en la clase. ¿Qué es el mercado primario? Pues es el conjunto de instituciones y operadores encargados de la colocación de las nuevas emisiones de títulos de valor. Y por lo tanto, pues, ¿quiénes acuden a ese mercado primario? ¿Quiénes pueden acudir a ese mercado primario? Pues a ese mercado es donde las empresas recurren para conseguir el capital que necesitan. No solamente, pues obviamente por medio de los bancos, ¿ya? Sino que las empresas pueden recurrir a este tipo de mercado para poder financiar sus gastos de inversión, sea para la financiación de sus proyectos de expansión o para emplearlos en otras actividades productivas. Por lo tanto, en ese orden de ideas, muchachos, pues ahora entendiendo qué es el mercado primario, pues igualmente hay un mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Pues es el conjunto de instituciones y agentes que permiten la transferencia de la propiedad de los títulos ya colocados en el mercado primario. ¿Y qué facilita el mercado secundario? Proporciona liquidez a los títulos ya emitidos y a los inversionistas que los compran. Entonces, como todo mercado, existe una oferta y demanda. Entonces, pasamos de un mercado primario a un mercado secundario, donde ya hay una emisión de títulos de valor y por lo tanto, pues ahí ya se permiten las transacciones de compra y venta de oferta y demanda de esos títulos de valor. Por lo tanto, en ese orden de ideas, muchachos, pues mirando aquí la estructura del mercado de valores, existe obviamente una entidad, un estado regulador que provee cierta infraestructura tanto para los oferentes, los intermediarios y los demandantes. Entonces, el Estado a través del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera actúan como reguladores del mercado de valores. La BBC, la Bolsa de Valores de Colombia, el DCVAT, que la vamos a ver, el CRCC, proveen la infraestructura necesaria para la realización de operaciones de renta variable como de renta fija y derivados. Esos intermediarios son todas las sociedades comisionistas de bolsa, miembros de la BBC y que permiten a los inversionistas participar en el mercado de valores. Entonces, toma agüita, muchachos, para refrescar mi garganta. Entendiendo entonces esta estructura, breve estructura del mercado de valores, pues hay una renta que se considera como la renta fija, ¿no? Entonces, en esta renta fija, pues como por su propio nombre lo dice, pues obviamente no varía. En este se negocian títulos de deuda, como por ejemplo los bonos, ya sean de emisiones privadas, deuda pública, o emitidas por entidades públicas, deuda pública, perdón. Deuda privada emitidos por empresas para financiar proyectos o adquirir recursos en mercado de capitales, y deuda pública emitidos por el gobierno son conocidos como famosos TES. Los títulos de tesorería por parte del gobierno, usados para financiar los gastos y los déficits de la nación. Miren, aquí le estamos observando una pequeña gráfica sobre el comportamiento de la renta fija durante el 2019, de enero a diciembre del 2019. Miren el comportamiento de la renta fija en Colombia. Digamos,
ya a finales de 2019, en el último trimestre, va reduciéndose gradualmente el comportamiento de la renta fija en Colombia. ¿Qué lo explica? Pues de alguna manera, como este es un mercado, pues obviamente como es una renta fija, pues no genera los niveles de rentabilidad que desean los demandantes. Es por ello que, pues como algunos tienen una alta capacidad de ahorro, comienzan a adquirir otros títulos de valor que le generen en un menor tiempo, en un corto plazo, mayores niveles de rentabilidad. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, pues continuando aquí con la renta fija, los famosos TES dicen que pueden ser emitidos en tasa fija o en función al VR, tanto en pesos como en dólares. Emitidos y administrados por el Ministerio de Hacienda, usados para financiar los gastos, los déficits de la nación, considerados como las tasas de cero riesgo para la economía, nuestra economía colombiana. Igualmente, existe bonos de deuda pública interna emitidos por empresas estatales. Pueden ser emitidos en pesos, obviamente también como en dólares, en tasas fijas con base en el VR. Deuda privada como los CDTs, ¿cierto? Que es un título de valor que representa dinero. Los bonos, que son títulos de contenido crediticio emitidos por compañías privadas, como también por parte del Estado. Papeles comerciales, que son títulos de contenido crediticio, y titularizaciones. Igualmente todo esto son activos financieros, pero que obviamente hacen parte del mercado de la renta fija. Por lo tanto, en el siguiente gráfico uno observa el histórico de las emisiones de renta fija en Colombia. Pues voy a ampliarlo un poquito, de pronto no se ve mucho. Reducirlo aquí un break. Uno observa obviamente aquí el monto total emitido por año. Entonces, al observar aquí estas tres gráficas, ¿cierto? 2020, aquí, 2019, 18 y 2017. Pues mira que de alguna manera, pues comparándonos el 2020 con los años anteriores, ha ganado un poco más de participación la renta fija. Eso puede verse que de alguna manera, pues la renta variable pues genera mayor riesgo en dicha inversión y de alguna manera los inversionistas quieren reducir la aversión al riesgo y prefieren adquirir o comprar ese título de valor de renta fija que de renta variable. ¿Ok? Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, vamos ahora con la renta variable. Pues, ¿qué es el conjunto de activos financieros que se caracterizan por no garantizar ni la evolución del capital invertido, ni la obtención de rendimientos por parte de este? El activo más reconocible de la renta variable son las famosas acciones. No sé, ¿me están escuchando? ¿Estamos aquí? No sé. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Gracias. Bueno, entonces el activo financiero más representativo de la renta variable son las famosas acciones, ¿cierto? Pues por lo tanto, pues en ese sentido, pues mire, aquí observamos el siguiente gráfico, el comportamiento de la renta variable durante el 2019. Igualmente hay periodos de años donde hay unos picos, donde hay una gran demanda por la adquisición de este título o valor de renta variable. Luego hay un comportamiento relativamente constante y por último, obviamente en diciembre hay una caída por la adquisición de estos activos financieros de renta variable. En este tipo de mercado de renta variable se negocian acciones de empresas que están obviamente inscritas dentro de la Bolsa de Valores de Colombia. Antes era a viva voz, en físico, ¿no? Ahora se negocia por medio del sistema transaccional, es decir, la virtualidad ha facilitado este tipo de mercado. Las personas ofertan y demandan acciones todos los días, haciendo que los precios cambien diariamente. Pues es un mercado.
¿sí? Entonces, cuando una acción de una empresa hay mucha demanda, como lo dice la teoría económica, todo aquello que tiene mucha demanda, el precio tiende a Aumentar. aumentar. ¿Sí? ¿Cuándo íbamos a imaginar que iba a haber demanda de tapabocas? Nunca. Pero se dio mayor demanda de tapabocas, lo que es obviamente un aspecto externo y cómo nos está afectando, ¿cierto? La bolsa no es más que obviamente un lugar de negociación. Por último, muchachos, pues tipo de acciones ordinarias, concede el derecho a voto y a percibir dividendos. Acciones preferenciales, a cambio del derecho a voto, conceden dividendos preferenciales. Y acciones privilegiadas, conceden derecho a voto y a percibir dividendos. Adicionalmente, garantiza un dividendo por un periodo de tiempo determinado para hacerlas atractivas comercialmente. Entonces, es importante aquí que en el mercado de capitales se concentra más obviamente, en el mercado de renta variable, y el principal activo financiero de la renta variable son las acciones. Y por lo tanto, hay diferentes tipos de acciones: ordinarias, preferenciales, privilegiadas. Entonces, obviamente, con base en nuestra capacidad de ahorro o nuestro nivel de ingreso, pues miramos también nuestra aversión al riesgo, lo que indicaría pues que de alguna manera podemos adquirir o acciones ordinarias, preferenciales o privilegiadas. ¿Listo? Entonces, de esta manera, muchachos, les comparto un mini video. Pues de esta manera quería ilustrarles a ustedes lo que obviamente comprende la clase de hoy, que es una caracterización del mercado de capitales. Y dicha caracterización, paso rápidamente, lo comencé a contextualizar desde hechos históricos que con base en estos hechos históricos nos permite comprender en contexto para luego, obviamente, culminar con, pues, que obviamente en una clase de mercado de capitales, pues el principal activo financiero que se negocia en dicho mercado es el mercado accionario, dividido en 3 tipos de acciones: ordinarias, preferenciales o privilegiadas. Eso depende de la aversión de riesgo de cada inversionista. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos? ¿Algún aporte? No, profe. Bueno. ¿Algo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Algo? No, muchachos, digan algo. Inviten una cerveza, no sé. Bueno. ¿Qué tal la clase? No sé, muchachos. Les presento un pequeño video como para enriquecer. No sé. ¿Qué tal la clase? Buena, mala, regular. No sé. Bien, profe, bien. Bien, profe. Bueno. Muy bueno, profe. Buena, profe. Buena. Bueno, ahí vamos. Por último, voy a dejar de compartir, muchachos. Les comparto una cosita, pero como para... Nos cae una cerveza, profe, ¿yo? Sí. No, por ahí me quedaron a invitar a Zarzal, que no puedo, no pago nada. En fin. Nada, algo importante, como que es importante comprender, valga la redundancia, es, ya les comparto, denme un momento, por favor. Es, como ya saben, la autoridad monetaria en Colombia es el Banco de la República. No sé si ya lo he pasado, pero obviamente el Banco de la República, su principal función es mantener una inflación baja y estable, ¿no? En ese orden de ideas, déjame que no me ha detectado. Esperando que me lo detecte.
Tengo que dejarlo abierto unos segundos, creo yo. Listo. Paso a lo siguiente, muchachos. Un videito breve e importante para contextualizar y enriquecer más lo visto en clase. La inflación, es decir, el crecimiento persistente y generalizado del nivel de precios, es un fenómeno que se presenta con mucha frecuencia alrededor del mundo. Si revisamos las cifras de países, ya sea desarrollados o emergentes, en casi todos está presente. Pero el que la inflación sea un fenómeno tan usual no quiere decir que no deba mantenerse bajo control. Como lo veremos en este video, cuando la inflación sube por encima de cierto nivel, se prenden las alarmas y las autoridades concentran todos sus esfuerzos para controlarla. Y de la misma manera, si la inflación empieza a descender, incluso volviéndose negativa, también se prenden las alertas y las autoridades deben actuar. En este contexto surgen dos preguntas. ¿Por qué es importante controlar la inflación? ¿Cuál es un nivel razonable de inflación para una economía? Para responder esas preguntas es necesario recordar por qué se produce la inflación. Como vimos en otro video de esta serie, cuando la demanda por un producto crece por encima de su oferta, el precio tiende a subir. De manera análoga en una economía, cuando crece la demanda agregada por todos los productos por encima de la producción, los precios de esa economía tienden a aumentar. En esta situación cualquiera diría, no es bueno que aumente la demanda, pero las cosas no son tan fáciles. Como también vimos en otro video de esta serie, un aumento en la demanda de una economía jalona la producción, que no es otra cosa que el crecimiento de esa economía. Dicho de manera más simple, un aumento en la demanda tiene dos clases de efectos. Por una parte, puede presionar un alza en precios, pero también estimula la producción. Por eso, el gran reto de las autoridades económicas es lograr mantener la inflación bajo control, pero sin perjudicar el crecimiento económico. Para entender mejor este reto y la manera de encararlo, podemos comparar el crecimiento de la economía con la velocidad de un vehículo. Supongamos que el acelerador es el crecimiento de la demanda, que la velocidad del vehículo es el aumento de la producción y que la temperatura del motor es la inflación. Si el vehículo avanza a una velocidad moderada, es decir, si la economía crece a un ritmo razonable, hay que mantener el pie sobre el acelerador, es decir, mantener el crecimiento de la demanda para que siga jalonando la oferta. En un proceso como ese es natural que se produzca una cierta temperatura del motor, es decir, un cierto nivel de inflación que es totalmente normal en el funcionamiento de una economía. El problema se presenta cuando el acelerador se oprime más de la cuenta, es decir, cuando la demanda crece mucho más que la oferta. En ese caso, el motor se recalienta, lo que en términos económicos quiere decir que la inflación se acelera excesivamente. Por eso, cuando la inflación aumenta excesivamente, es necesario reducir un poco el crecimiento de la demanda, es decir, levantar un poco el pie del acelerador. Eso se logra mediante una adecuada combinación de políticas monetarias y fiscales que veremos en detalle en otro video de esta serie. Sin embargo, cuando se reduce el dinamismo de la demanda, hay que tener mucho cuidado de no irse para el otro extremo porque el crecimiento económico se puede frenar. Es algo parecido a lo que sucede cuando el pie se levanta por completo del acelerador y el vehículo se detiene. Aunque en ese caso se logra que los precios dejen de crecer o incluso que empiecen a caer, lo que se conoce como deflación, los costos son muy altos. La razón es simple. Para lograr que los precios no aumenten o que caigan, es necesario que la demanda agregada no crezca o incluso que caiga. Eso no solo frena el crecimiento de la economía, sino que tiende a profundizar el problema, porque al ver que los precios están descendiendo, la gente posterga sus decisiones de gasto y de producción, frenando aún más el crecimiento y llevando a la economía a una recesión. Con estas ideas en mente, ya podemos abordar las preguntas que nos formulamos. ¿Por qué es importante controlar la inflación? Por tres razones. La primera, porque en un entorno de precios bajos se preserva el poder adquisitivo de la gente. Por ejemplo, si los precios se duplican, las personas solo pueden comprar la mitad de las cosas que pueden comprar antes con la misma cantidad de dinero. En segundo lugar, porque en un entorno donde la inflación está bajo control, los recursos de una economía se asignan de la mejor manera para lograr mayor bienestar y crecimiento. La razón es simple. Cuando los precios están disparados, tanto las personas como las empresas toman muchas de sus decisiones pensando en defenderse de la inflación. Tomemos el ejemplo clásico. La persona que compra una casa o un lote porque no se le desvaloriza, en lugar de hacer un negocio productivo. Finalmente, y la última razón, porque en un entorno de baja inflación es mucho más fácil para las autoridades adoptar las políticas económicas correctas. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el nivel deseable de la inflación de un país? Aunque la intuición sugeriría que lo deseable es que los precios no crezcan,
o incluso que caigan, una situación como esa puede llevar a la economía a una recesión o a un aumento del desempleo. Por eso, aunque las cifras específicas varíen de un país a otro, lo deseable en términos generales es tener una inflación baja y controlable que sea consistente con un ritmo de crecimiento sostenible de la economía. Bueno, todo eso suena muy bien, pero ¿qué pueden hacer las autoridades para controlar la inflación? Esa pregunta la abordaremos en otro video de esta serie. Vale, muchachos. Pues importante este tipo, pues creo yo, no considero. Este tipo como de información y videos, pues de alguna manera son más didácticos y nos permite entender, pues, la verdadera función del Banco Central de cada país. Pues mantener una inflación baja y estable. Recuerden que una de las crisis financieras que muchas veces se producen es por el mal manejo de la política monetaria. ¿Ya? Una política monetaria mal manejada lleva a un país a una crisis económica muy profunda, que obviamente se mezclan dos aspectos, inflación con desempleo. Cuando se mezcla inflación con desempleo, pues se conoce con el nombre de estanflación. Y la economía, volver a reactivarse es muy, muy difícil con esos dos aspectos. Inflación con desempleo. Es por ello, como lo hemos aprendido en clases anteriores, la importancia de un buen manejo o una buena aplicación, por así decirlo, de la política monetaria, ¿ya? Dependiendo del ciclo económico al cual se esté enfrentando la economía, pues debe haber una política monetaria coherente con el ciclo económico, sea expansiva o contractiva, para poder mantener el poder adquisitivo por parte de las familias o de las personas. Preguntas, no sé, dudas, inquietudes, molestias, quejas y reclamos. Por mi parte, no, profe. No, profe, todo muy bien. No, profe, todo muy claro, realmente. No, profe. Ah, bueno. Listo, muchachos, pues nos vamos un poquito temprano, pues también a descansar. Y nada, ya la próxima clase vemos ya un poco más, vamos a profundizar un poquito más ya en el mercado accionario, ¿no? Que es el principal activo financiero dentro del mercado de capitales. Y vamos a calcular o estimar el precio de una acción con base en unos aspectos. ¿Listo? Dale, profe, muchas gracias. Listo, Vale, profe. profe. Gracias. Gracias, profe. Asistencia. Hasta luego. Chao, muchachos. Que me Hasta luego, profe, gracias. Y que se vacunen. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Ah, profe, estamos pendientes, entonces un abrazo, me cuida. Igualmente.